En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Las 9:03, las 8:03 en Canarias. La columna de Almudena Grandes. Solo un ejemplo, la guerra del coltán en la República Democrática del Congo, que empezó en 1998 y en 2005 ya le había costado la vida a más de 4 millones de personas. Todavía hoy se calcula que 1 kilo de coltán supone como mínimo 2 muertes. Eso en las minas, donde con suerte los trabajadores cobran 1 euro por 14 horas de trabajo subterráneo. Luego está la guerra a la que ya nadie quiere llamar guerra, el terror provocado por más de 120 pequeños ejércitos que explotan yacimientos ilegales, masacran pueblos enteros, violan a mujeres y niñas y reclutan a los niños para convertirlos en soldados. Y todo por un mineral, formado por la unión de otros dos, la columbita y la tantalita, que es imprescindible para fabricar los condensadores que usan la mayoría de los smartphones, los móviles que hoy ya tiene todo el mundo. La República Democrática del Congo concentra el 80% de las reservas de coltán del planeta. Las multinacionales son culpables de fomentar la explotación criminal que provoca un auténtico exterminio en aquel país. Es solo un ejemplo. Existen otros igual de insoportables, pero este mancha de sangre humana las manos de miles de honrados ciudadanos de Occidente mientras se preguntan cuándo se van a acabar las pateras y por qué los africanos no se quedan en África. Porque la cuestión no es cómo se les acoge, si hay o no efecto llamada, dónde tienen que estar los campos. Los congoleños huyen de la muerte a la que les condenan los fabricantes de nuestros móviles y cuando se acabe el coltán será otra cosa. Siempre la injusticia, la explotación, la miseria. Esa es la verdadera y eterna cuestión. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Mañana de viernes en Hoy por Hoy con Javier González Ferrari. Buenos días. Buenos días. En Zaragoza con Cristina Monge. Buenos días. ¿Qué tal, Pepa? Muy buenos días. En Ourense, Josep Cuní. Buenos días. Ahora sí, 1, 2, 3, 4. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5. Buenos días. Cuní. 2, 3. Vamos a intentarlo más adelante. Y hemos invitado esta mañana a nuestra enviada especial al Diván Popular. ¿Cuánto tiempo hacía? Lucía Méndez, buenos días. Buenos días, Pepa. Que no hablábamos del Diván Popular, pero ahora hay que reeditar, ¿no? Se han instalado permanentemente en el diván. En el diván. Bueno, ¿sorprendida con el resultado? Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Si lo analizas a fondo, yo creo que es un resultado que tiene una lógica política, ¿no? A mí me parece que en fin, cada uno considerará relevante lo que quiera, pero yo creo que hay un aspecto que a mí me parece importante por ser una novedad en el Partido Popular y por conectar al Partido Popular con un poco con el espíritu de este tiempo, ¿no? Con una cierta rebelión contra las jerarquías, una rebelión contra los aparatos. Creo que Pablo Casado ha protagonizado una auténtica gesta, a pesar de que ha quedado el segundo. Era una candidatura solo hace un mes absolutamente inverosímil, es decir, ni siquiera él, yo creo que era muy consciente de que el paso que estaba dando era un paso muy arriesgado. Es decir, el cambio, el camino, la brecha de Mariano Rajoy a Pablo Casado en fin, era una cosa verdaderamente impensable desde el punto de vista de cómo es el Partido Popular y de lo conservadoras que son teóricamente sus estructuras. Yo creo que eso es importante porque eso quiere decir que la militancia del Partido Popular, pues de alguna manera se ha comportado de forma parecida a lo que es la tendencia de este tiempo, ¿no? En todos los países y en todas las primarias y en todos los referéndums. Y creo además que la victoria ajustada de Soraya Sáenz de Santamaría pues también tiene un sentido ciertamente de un poco de renovación. También conecta con el espíritu del movimiento que hay de las mujeres, tan importante en este país y en todo el mundo. Con lo cual, bueno, yo creo que al final, pues claro, es fácil después de que se ha producido, es fácil acertar la quiniela al día siguiente, pero yo creo que tiene una lógica y que además pienso que para el Partido Popular ayer fue un antes y un después en su historia, ¿no? Eso sin duda. A ver, que voy a intentarlo de nuevo. A saludar al más andarín de nuestros analistas, Josep Cuní.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepa? Buenos días. Déjame decirte buenos días, bon día y vos días. Vos días, efectivamente. Porque estás en Ourense, ¿de vacaciones o trabajando? Trabajando. Bueno, ¿sorprendido con el resultado de la primera vuelta de las primarias populares? No estoy sorprendido. Me parece lógico, porque en la línea de lo que estabais diciendo ahora, creo que rejuvenecido, ese PP se enfrenta, rejuvenecido, por sus dos candidatos a la final, a si es el PP de Rajoy o es el PP de Aznar, pero con caras relativamente nuevas. Me refiero con unos cuantos años menos la una y el otro, ¿no? Y también, de paso, pues ahí habrá un enfrentamiento que no será menor, porque si nos lo miramos, por ejemplo, en relación al contencioso de Cataluña, la dureza que han mostrado los dos en este momento está en un contrasentido claro entre la responsabilidad que tenían los dos. Uno hablaba con dureza siempre desde el partido, Casado, otra hablaba en un tiempo con dureza, en otro con suavidad y luego otra vez con dureza, cuando ha hablado en nombre del partido como candidata, pero especialmente desde el gobierno. Cataluña es la piedra de toque también para el PP en este momento, en su pugna con Ciudadanos, como ya hemos dicho en más de una ocasión, y ahí es donde emergen dos maneras que antes, si no eran antagónicas, sí que parecían de momento contrapuestas, pero que acaban coincidiendo en este momento porque hay que movilizar a la militancia. Y esa militancia sabe que este es un tema que no es menor para ellos. Yo creo que no puede haber ya ni un PP de Rajoy ni un PP de Aznar. Tiene que haber un PP distinto, nuevo. Y eso va a ser un camino largo, difícil, complicado, de adaptación, como decía Lucía, a los nuevos tiempos. Es decir, nunca había habido unas primarias en el Partido Popular. Bueno, estas han sido como han sido, con poca gente, todo muy deprisa, pero eso hay que institucionalizarlo dentro del Partido Popular. A mí... Pero esto no está reñido, ¿no? ¿Con qué? Con el hecho de que las herencias son las herencias. Bueno, las herencias son las herencias, pero vamos a ver, hemos visto tantas veces en la historia política de nuestro país cómo los herederos de alguien se convierten inmediatamente en gente que no quiere saber nada de aquel del que ha heredado. Matar al padre. Exactamente, matar al padre. Lo hemos visto tantas veces, Josep, que a mí, yo creo que lo volveremos a ver en esta ocasión. Aquí el asunto está en... ¿Sabe cualquiera de los candidatos que llegue a ser el presidente del PP, o Sáenz de Santa María o Casado, sabe qué es lo que está demandando el centro derecha español en este momento? O como yo le dije el otro día a un dirigente del Partido Popular cuando me dijo: ¿tú crees que habría que cambiar el nombre del partido? Y digo, a ver si os lo han cambiado ya y el partido se llama Ciudadanos. Monje, Cristina. Sí, efectivamente. Yo creo que hay una situación muy propia de los divanes, ¿no?, que comentabais al principio. Fijaros que, independientemente de que estas tendencias puedan representar unas herencias más o menos con su proceso de matar al padre, y que eso, digamos, que es ley de vida, lo cierto es que este proceso se une al que están pasando el resto de partidos en España y también muchísimos en el conjunto de Europa. Es decir, procesos que van hacia movimientos de mayor apertura, de intentos de mayor democracia interna, de cierta renovación generacional, de efectivamente una apuesta de género importante. Entonces yo creo que todo eso hay que leerlo en este contexto. Lo que pasa es que yo tengo la sensación que el instrumento que el Partido Popular eligió para empezar a caminar en esta dirección se queda a medias. Y de hecho ahora mismo la situación es muy compleja porque se puede dar, y hay bastantes posibilidades, se puede dar las circunstancias de que el Congreso, vía compromisarios, dé la vuelta de alguna forma al resultado de esa votación interna que los electores inscritos dejaron ayer. Por lo tanto, digamos que se queda en una especie de quiero y no puedo, ¿no? De quiero caminar hacia aquí, pero tengo miedos, no sé cómo. Hay signos significativos de que efectivamente este movimiento no ha generado excesivo entusiasmo, por lo menos por parte de los que deberían organizarlo y de los que deberían tener claro cuál es el sentido de movilizar a las bases, que en el fondo es el objetivo último de un proceso como este. Ya, pero fíjate que las tribulaciones de los partidos tradicionales, le pasó al PP, al PSOE, le está pasando al PP, tiene que ver con lo que han tardado en darse cuenta de cómo estaban cambiando los tiempos, porque ese diván popular del que hablábamos Lucía Méndez y yo lo inauguramos ambas en el año 2008, en aquel congreso dramático de Valencia hablábamos siempre las dos del diván popular. Han pasado 10 años, una década, y al final los partidos tradicionales van haciendo su renovación
a trancas y barrancas y a veces arrollados por la realidad. 10 ¿no? años sin cambiarle la tapicería al diván. Ese ha sido el gran problema, sí, con terciopelo rojo. Son las 9:13, 8:13 en Canarias. Ana Corbatón, ¿cómo abre la bolsa? Pues abre en verde, hasta ahora gana un 0,06% y se sitúa en el entorno de los 9.800 puntos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Tertulia 4 esta mañana con Javier González Ferrari, con Cristina Monge, con Josep Cuní y con Lucía Méndez. Ha hablado José Luis Aillón, el director de campaña de Soraya Sáez de Santamaría. Dice que tiene compromisarios suficientes para ganar el Congreso, lo ha dicho en Onda Cero. Es evidente que el hecho de que Soraya haya sido la lista más votada o la opción más sugerida por parte de la mitad de las circunscripciones, suele coincidir las personas que son compromisarios con el voto, digamos, a los candidatos, a los diferentes candidatos que representaban. Por lo tanto, se supone que tiene que haber un número de compromisarios, digamos, favorable, por decir de alguna manera, a Soraya Sáez de Santamaría. ¿Esto va así, Javier González Ferrari? Yo creo que eso es correr mucho por parte del señor Aillón. Yo estoy recordando, bien es cierto que la memoria te falla ya, ¿verdad? Pero estoy recordando en el año 2000 que en principio tenía más apoyos y más compromisarios el señor Bono, y se pegó la castaña por muy poquito, pero se la pegó contra el señor Zapatero, que era lo nuevo. Zapatero era lo nuevo frente a Bono, que era lo antiguo en ese momento ya era lo antiguo en ese momento. Por lo tanto, yo, en fin, me palparía mucho la ropa y esperaría, tengo la impresión de que Soraya Sáez de Santamaría tiene muy difícil pactar, lo comentábamos hace un momento, y además yo creo que tiene un problema de empatía con una buena parte de un electorado que está pidiendo que el centro derecha cambie y que sea otra cosa, que sea distinta, y ven por lo menos en Casado una esperanza, mientras que en Soraya ven ya una certeza de lo que ha hecho como vicepresidenta del gobierno durante todos estos años. Porque ahora llega el momento de que se pronuncie el partido, de verdad. Sí, bueno, no sé, el señor Aillón sabrá si lo que ha dicho se corresponde con la realidad. Yo creo que, claro, él está hablando de una elección a dos y de los compromisarios de una y de los compromisarios del segundo, pero obvia a los compromisarios de las otras listas. Exacto. Que también existen, supongo yo que también existen. Y claro, los compromisarios de las otras listas, particularmente los compromisarios fieles o partidarios de María Dolores de Cospedal, que ha sacado un porcentaje que evidentemente María Dolores de Cospedal ha tenido una gran derrota porque era la secretaria general del partido y no ha ganado una elección interna, pero tiene un porcentaje de voto que sin duda va asociada a un porcentaje de compromisarios, y esos son los compromisarios que tienen que decantar la elección entre la primera y el segundo. Yo creo que efectivamente el Partido Popular no está ante una decisión ni ante una situación nada fácil, porque evidentemente en términos absolutos, aunque por poco, ha ganado Soraya Sáez de Santamaría en la militancia, y si en el Congreso eso se revirtiera y ganara Pablo Casado, pues yo creo que el Partido Popular tendría un cierto coste en términos de imagen al haber volcado los compromisarios la decisión de la militancia. ¿Cuál sea ese coste? Pues ya lo veremos. Yo sí creo que lo tiene, porque es difícil de explicar. Pero estas son las reglas diabólicas que se dio el Partido Popular. Seguramente sin pensar que se iba a llegar a esta situación. Seguramente si los dirigentes del Partido Popular en el Congreso en el último Congreso del año pasado hubieran sabido que se iba a llegar a esto, seguramente hubieran optado pues por una elección directa de la militancia, sin más, sin inscritos, sin segunda vuelta y sin compromisarios. Pero una vez que se ha llegado a este punto, las reglas son las reglas, y el señor Casado en la campaña ha dado muestras de entender mejor esas reglas que otras personas, porque él ya dijo: yo no voy a llegar a ningún acuerdo con nadie, yo voy a ir hasta el final.
Lo dijo un día que fue muy criticado porque se dijo, fíjate que se pone nervioso. Pues él, de alguna manera, a lo mejor estaba ya haciendo previsiones sobre lo que iba a suceder. Tú has dicho muchas veces aquí, Lucía, que Soraya Sáenz de Santamaría tiene un problema de interlocución con su propio partido, ¿no? Sin duda. Y eso es lo que entra en juego ahora. Es probable que ahora mismo, de aquí al 21, la circunstancia, el fondo del asunto, como ha dicho Javier, es la capacidad de negociación de Soraya Sáenz de Santamaría con las personas que no la han votado. Y creo que esa capacidad es menor que la que tiene Pablo Casado. Y luego, pues ya veremos, porque, en fin, esto, pues, la vida últimamente política nos ha enseñado que pasa todo lo contrario, claro, de lo que damos pensamos. muchas vueltas, o sea que... De lo que podemos pensar. Sí. Déjame preguntarle a nuestra politóloga cómo opera, ¿no?, una doble vuelta como esta de unas primarias que en realidad son unas primarias raras, Cristina. Sí, bueno, de hecho, esto de llamarle primarias a lo mejor no es excesivamente correcto, ¿no? Aunque nos sirva para entendernos. Pues efectivamente, yo creo que ahora mismo opera mucho los votos en clave interna. Es decir, los compromisarios, incluso en elecciones internas como esta, los propios inscritos que votaron ayer, están votando más en clave interna de partido que pensando en lo que pensarían sus electores. Es decir, lo que le podría gustar más a aquellos que potencialmente les pueden votar en unas elecciones generales. O sea, que ese discurso de Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha presentado como la que gana elecciones. Yo soy la que gana elecciones. Yo soy la que tiene experiencia de gobierno. Tampoco... Yo soy la que os devuelvo el poder. Digo, como ella se presenta. Sí, ella se presenta ahí, pero efectivamente ahora estamos en un momento en el que la clave es la negociación interna. Y esos compromisarios, por lo que nos dice la experiencia y la literatura científica de esto, pues habla mucho, es que se vota en clave interna, es decir, se vota en clave de fuerzas de poder y de corrientes de poder dentro del propio partido. Y en ese sentido yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría, como bien comentabais, lo tiene peor por su trayectoria, por su posición, porque siempre ha negado de alguna forma el estar ahí dentro de lo que podríamos llamar el aparato, de alguna manera, ¿no? Y eso ahora mismo pues le puede pasar una factura. Y luego porque, en definitiva, yo también creo, como Lucía, que si se diera la vuelta al resultado, eso tendría un coste, pero también creo que eso no va a ser un elemento decisivo a la hora de que lo valoren los compromisarios, porque al final la diferencia ha sido muy pequeñita, han sido 1.540 y tantos votos, o sea, una diferencia que si quieren pueden argumentar en ese sentido. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones, pero lo que la experiencia nos dice es que son negociaciones en clave interna y que los compromisarios piensan votando en el interior del partido y no tanto en lo que pensarían sus electores. Es verdad que el resultado es tan ajustado que se explica perfectamente que esté todo en el aire y que por lo tanto puede pasar cualquier cosa, pero le dan pólvora a los adversarios políticos, porque este es el partido de la lista más votada, ¿eh? Lo hemos escuchado por activa, por pasiva y por perifrástica, Cuní. Sí, pero fíjate que busquemos una parte positiva, que eso ya lo comentamos en otra ocasión, ¿no? Por primera vez la derecha se echa a la carretera. Eso no había pasado. Y se han echado a la carretera a ver lo que encontraban. Bueno, han conocido una nueva dimensión de la realidad, de la que vivimos todos los demás. Y en esa dimensión, evidentemente, y eso es bueno, han conocido el pálpito de una parte de su militancia, por todos los problemas internos, lo que comentabais ahora. Ese pálpito, de alguna manera, Casado lo conocía mejor que Soraya, porque Casado, cuando salía de viaje, salía en nombre del partido y se pateaba en nombre del partido parte de la península. Cuando salía Soraya, se la llevaba el gobierno para allá. O sea, mientras Casado iba, a Soraya la llevaban. El pálpito del si te llevan o si vas por tu cuenta es siempre distinto, aunque evidentemente hay una organización que intenta mostrarte lo que desea y no la realidad que realmente se vive. Y en ese duelo se ha puesto de manifiesto quién conocía mejor esa realidad, y de ahí quizá la sorpresa por parte de quienes crean que ha sido sorpresa de Casado, y por otra parte el establishment con todo su peso, con toda su potencia de lo que ha sido el gobierno. Por eso dice Soraya lo que dice, pero Soraya tiene que convencer a esta gente que en definitiva puede sentirse cercana a lo que representan los tentáculos del gobierno o de los gobiernos o del poder en general, pero que no necesariamente representa la sensación, las vivencias de una militancia que por otra parte puede estar desorientada, entre otras cosas porque, como reclamaba García Margallo, aquí ha habido unas primarias sin debate. ¿Y sí, pero... ¿Cómo se puede entender un concepto de primarias sin debate? Sí, pero fíjate, lo que está en la militancia del Partido Popular y muchos de sus votantes es en carne viva, ahora mismo, en carne viva. Y por tanto, el mensaje de Soraya, de yo os devuelvo el poder, es un mensaje
que sirve un poquito de pomada, de bálsamo, lo cual no significa que eso dure en el tiempo. Pero eso es un eslogan, eso es un eslogan, y es evidente que desde un gobierno se aprende mucho mejor que desde un partido hacer eslóganes. Naturalmente, pero es un eslogan aprovechando... Es que hace un mes que el Partido Popular estaba en el gobierno. Hace un mes. Y entonces ha sido un shock de tal calibre para la militancia del Partido Popular y para los votantes del Partido Popular que, insisto, están en carne viva. Y el mensaje de Soraya, yo os devuelvo cuanto antes, lo antes posible, el poder, pues ha servido también de bálsamo y decir, bueno, pues vamos a votar a esta señora. Lo que pasa, Javier, que es que ahora lo que se abre es un periodo en el que vamos a oír... unos mensajes que van a tener que ver con apelaciones a la supervivencia del partido. Exacto. No hacia afuera. De hecho, ayer por la noche, ya empezamos a verlo. Tanto Pablo Casado como María Dolores de Cospedal hablaron de lo mejor para el partido. Es decir, y sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría tuvo otro tipo de mensaje que fue ofrezco la integración, cuando ya Pablo Casado anteriormente había dicho que no quería la integración. Es decir, que el mensaje fue un poco suplicante. Es interesante analizar las comparecencias de ayer porque María Dolores de Cospedal, habiendo sido derrotada de una manera abrumadora, en el sentido de que ha sido secretaria general y la militancia le ha dado la espalda, sin embargo no parecía... su gesto, sus palabras no se correspondían con su resultado, es decir, aparecía en fin, más contenta de lo que hubiera debido aparecer. Quizá porque se ha quitado un peso de encima. Claro, pero por otra parte, a Pablo Casado su gesto era de ganador, ya no solo moral, sino de ganador, o sea, de aspirante a ganar en el Congreso del 20. Y sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría, ganadora en términos absolutos, casi suplicaba a su competidor una lista de integración que él ya había rechazado previamente. O sea que yo creo que en las comparecencias de ayer están muchas de las claves de lo que seguramente va a pasar de aquí al día 20. Pues mira, vamos a aportar justamente ese momento en el que Soraya Sáenz de Santamaría, la ganadora de las primarias, era la primera que salía a pedir a los demás que se sumen a su candidatura. Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos juntos a los afiliados. Y mira que ha costado durante la campaña que mencionaran el nombre propio del contrincante en la batalla. Anoche ya directamente Soraya Sáenz de Santamaría, la número 1, pedía al número 2 una candidatura de integración. Bueno, están los populares desplegados por todos los medios. Hemos tenido a las 8 a Paco de la Torre, al histórico alcalde de Málaga, que había apoyado a Cospedal y que sin embargo dice que se lo va a pensar ahora antes de pronunciarse. Ha estado Maillo en Radio Nacional y ojo con esto, que dice que esto de sumar votos y candidaturas no siempre es exacto, que las matemáticas también tienen una revisión. En política, 1 más 1 no son 2, y sino que se lo digan a Alberto Garzón y Izquierda Unida. En fin, por eso hay que tener mucho cuidado con las sumas y las restas. Esto es un mensaje para todos los que se suman incluso a sí mismos, ¿no? Mensaje. Y que suman a los demás, ¿no? Quiere decir que ahora comienza un nuevo proceso donde uno puede haber ganado en una comunidad autónoma en fin, por muy estrecho margen de votos, y sin embargo los compromisarios, en fin, pues pueden haber sido o pueden ser de una candidatura concreta que no tiene por qué ser la misma o una parte de ellos. Mensaje para los que se suman incluso a ellos mismos. Los que están haciendo sumas en este momento son la candidatura de Casado y la candidatura de Cospedal. Yo es que creo que para entender a Maillo hay que tener un descodificador. Bueno, pero este es muy clarito, Este es muy clarito, Sí, Ojo con dar por supuesto que la suma de candidaturas va a dar una suma de compromisarios. Esto viene a decir, ¿no? Con total claridad, y que por lo tanto se dirige a los candidatos Casado y Cospedal. Y hay alguien que esta mañana, yo no sé si está recibiendo una buena noticia con esta posibilidad de que sea finalmente Pablo Casado el líder del partido clásico del centro derecha español, y es Albert Rivera,
os pido que os pongáis en su piel enseguida. Ahora son las 9:32, 8:32 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. En el disputado territorio del centro derecha español están pasando muchas cosas y la que está viva todavía es cómo se resuelva la sucesión en el Partido Popular. Decía antes de irnos a la publicidad Cristina Monge que a mí me parece más competitivo con Albert Rivera, Pablo Casado, que Soraya Sáez de Santamaría. Quiero decir que la posibilidad de que Pablo Casado sea finalmente el presidente del PP le debe preocupar más a Albert Rivera, a tu juicio. Un poquito más, pero tampoco lo diría de una forma muy tajante. Le debe preocupar más, sobre todo, por la parte generacional. Son dos personas pues que representan una regeneración, gente más joven, con un estilo más fresco en ese sentido. Pero fíjate una cosa, es verdad que a Casado, de momento, le va a perseguir la sombra que cubre todo el asunto del máster, de la licenciatura, etcétera, y yo creo que eso es algo que Rivera puede sacarle punta, ¿no? Y luego, si finalmente Casado se confirma como la parte o el sesgo mucho más conservador, por ahí Rivera también puede encontrar un espacio más propio donde se encuentre más cómodo. Por lo tanto, yo creo que a priori sí que puede estar más preocupado Albert Rivera, porque pueden competir más en imagen, en un cierto electorado más joven que busca algo más fresco, más regenerador, pero luego tiene también elementos para encontrar un perfil propio que se lo podría poner fácil en ese sentido, ¿no? Porque efectivamente creéis que esa vuelta a las esencias de la que ha venido hablando en la campaña Pablo Casado significa que coloca al PP más a la derecha. Bueno, yo creo que sí que hay muchas posibilidades de que, en efecto, un Partido Popular liderado por Pablo Casado pues se escore o se sitúe efectivamente en posiciones más conservadoras o más de derechas. Él ha hecho una campaña combinando por una parte la rebeldía contra los aparatos y contra las jerarquías con una defensa de la derecha sin complejos. Es decir, esto es la campaña que ha hecho Pablo Casado. No hay duda de que los líderes, cuando llegan a presidir un partido, pues se moderan, articulan su discurso, se centran de alguna manera. Esto también es así. Yo no me atrevería, ahí coincido con Cristina, no me atrevería a emitir un juicio demasiado rotundo a propósito de los vaivenes o de las posibilidades que tenga Ciudadanos o no. No me atrevería porque, en fin, hay que recordar que hace solo un mes y medio, pues Ciudadanos era el partido más votado y parecía que Albert Rivera ya estaba psicológicamente en la Moncloa. Y ahora no me parece realista pensar que resulta que en un mes y medio pues ya, en fin, haya acabado con sus posibilidades electorales y resulta que esté en la ruina. Y de hecho las encuestas, Lucía, se mueven en un margen muy pequeño. Él ha mordido en el electorado del Partido Popular de una manera clara. Creo que el Partido Popular y el que sea presidente o presidenta tendrá una tarea ingente por delante, porque hay una cosa que a mí me parece que que no estamos valorando en este momento, porque estamos en otras cosas, en la lucha de las personas y en la emoción de una carrera muy disputada. Pero hay un hecho que al Partido Popular le debería preocupar, que es, primero, la falta de interés de sus propios militantes en el proceso de elección, y segundo, yo creo, el escaso interés que esta carrera ha despertado en la opinión pública. Y me refiero, para sacar esta conclusión, a la cobertura que le han dado los medios, a la ausencia de debate, que también ha sido un error, porque una campaña de primarias tiene asociado un debate necesariamente, y en este caso no ha sucedido, y es muy evidente que los ciudadanos españoles en general han permanecido bastante fríos en esta disputa. Y eso significa que el Partido Popular, que recuerdo, todavía es el primer partido de España y el primer partido de la Cámara con 137 escaños, pues no ha logrado suscitar mucha atención de la opinión pública acerca de su proceso, y eso también es una lectura política que el Partido Popular debe hacer. La próxima vez que hablemos se habrá celebrado ya la primera reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Una reunión que es noticia en sí misma. No se ha celebrado todavía, Cuní, y ya hablamos de la siguiente, porque Torra invitaba ayer al presidente del gobierno a acudir al Palau de la Generalitat en otoño, en la vuelta del curso político, y sobre la que hay muchas expectativas que no sé en qué se van a quedar cuando los hayamos escuchado al término de la reunión el lunes. Yo de entrada la rebajaría.
Lo ideal sería que el señor Torra, que difícilmente se va a poner de acuerdo con el señor Sánchez, tuviera unos asesores que le dijeran que a la salida de la Moncloa hiciera como Tarradellas, como cuando se entrevistó con Suárez por primera vez, que todo había ido fatal, pero dijo que muy bien y le dio un quiebro a la situación. Pero eso me parece bastante difícil. No solo porque Tarradellas seguramente no sea su punto de inspiración, sino porque la situación no es la misma y porque el señor Torra está atrapado entre lo que está empezando a descubrir en el Palau de la Generalitat y lo que tiene en la calle, que no es exactamente lo mismo. ¿Qué quieres decir con lo que está empezando a descubrir? Bueno, que está empezando a descubrir que tiene que hacer política y él era solo un activista y está moldeando su situación y tiene una presión que le llega directamente desde Berlín diciendo lo que debe y no debe hacer a través de persona interpuesta o no. Y tiene una realidad que en la calle con la que tiene que más o menos simpatizar y presentarse en una manifestación frente a una cárcel. Claro, el presidente de la Generalitat puede venir del activismo que quiera y que tiene, porque todos tenemos un pasado y él lo tiene y bastante conocido, como se ha seguido durante todo este tiempo, pero debe saber también cuál es su momento institucional y cuál es su obligación política. Entonces se va a encontrar un activista con un político. ¿Y qué va a salir de ahí? Pues eso es lo que es difícil de resolver, pero que es fácil de intuir. El político le va a decir lo que ya sabemos que le va a decir y el activista tiene obligación de decirle lo que su gente quiere que le diga. Incluso hay quien apunta que le va a pedir la posibilidad de que entienda que se debe hacer una declaración unilateral, con lo cual evidentemente el señor Sánchez le dirá que no. En fin, todo eso nos lleva a que, como es ya verano, se necesita una segunda reunión, y ahí voy a donde lo que tú apuntabas, Pepa, ¿no? Y esa escenificación, pues, va a ser por fascículos o por capítulos, y ahora necesitamos que pase el verano y luego septiembre, que en Cataluña siempre empieza potente con el 11 de septiembre, va a intentar demostrar cómo está, tomarle el pulso al independentismo, que por cierto se reserva este año una segunda entrega, que será el 1 de octubre con motivo del primer aniversario del fatídico y dramático día del referéndum con toda la represión policial. Todo eso no es fácil de encajar y mucho menos intentar solucionarlo en pocas semanas, en pocos meses, pero es cierto que por una parte el gobierno de Pedro Sánchez en poco tiempo ha escenificado una serie de acciones o de posibilidades o por lo menos de voluntad de diálogo, más del acercamiento de los presos a las cárceles catalanas, que no había hecho el gobierno del Partido Popular en mucho tiempo, a pesar de que Soraya Sáez de Santamaría, vuelvo al punto anterior, era la encargada de la operación diálogo. Pues no hubo operación diálogo, ahora hay una cierta operación diálogo. Bueno, vamos a ver a dónde lleva la operación diálogo, porque el presidente del gobierno ha estado diciendo unas cosas hasta que ha llegado a ser presidente del gobierno con respecto al tema de Cataluña. Tiene dos versiones, perdona, la de la primera vez y la de la segunda vez. Bueno, hay dos Pedro Sánchez en relación a Cataluña. La de antes de ser destituido y la de cuando regresó. Ya, bueno, pero cuando regresó se ha convertido en presidente del gobierno después de una moción de censura. Pero cuando regresó mucho más PSC de lo que había sido antes. Vale. Yo lo que quería decir es que si hay está habiendo gestos de distensión claramente por parte del gobierno español, del gobierno de la nación, debería empezar a verlos también por parte del señor Torra. Sí, el señor Torra sigue a día de hoy siendo un activista, como decías tú. Sigue haciendo todo lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta como un activista y no como un presidente de una comunidad autónoma tan importante como Cataluña y representante ordinario del Estado, vamos a decir las cosas por su nombre, en Cataluña. Va a venir a Madrid a decirle al presidente del gobierno que quiere un referéndum pactado. El presidente del gobierno, yo estoy convencido que le va a decir que no, y volvemos a empezar. ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo va a empezar el soberanismo catalán a darse cuenta de que tiene también otra mitad de catalanes, por lo menos otra mitad de catalanes, que no quieren eso y que se puede llegar a un punto de equilibrio? Pero también tiene que ayudar el señor Torra y tiene que ayudar el exiliado de oro, el señor Puigdemont, que ahora quiere su coche oficial, su despacho, todo eso ¿en dónde? En Berlín, pagado por los impuestos de los españoles y de los catalanes. Hombre, es decir, vamos a ser un poco serios, ¿no? Cristina.
Sí, yo la verdad es que entiendo de alguna forma las sospechas, ¿no? O el poco entusiasmo que puede levantar esto. Pero fijaros que igual también podemos darle la vuelta e intentar ver algo un poco más positivo, ¿no? De alguna forma, por intentar salir de todo este embrollo. En primer lugar, nadie duda de que esto es una forma de iniciar el deshielo que titula hoy La Vanguardia. De alguna manera, pues es la evidencia, ¿no? De que existe esa voluntad de empezar a desinflamar, de empezar a destensionar, todo esto que se lleva diciendo. Luego, a mí la idea de una segunda reunión ya anunciada me remite inmediatamente a la imagen de Proceso. No de proceso, no del procés, sino de un proceso. De un proceso, Nos habíamos quedado todos en silencio, Cristina. No del procés. ¿Pero cuál? ¿El proceso de Kafka? ¿No? Sí. Bueno, pues igual es un poco kafkiano, pero es que todo lo que ha pasado este último año ha sido muy kafkiano. Sí, pero tiene razón Cristina en una cosa. Invitar a una segunda reunión cuando la primera no se ha celebrado, invita a pensar que se cree que la primera va a salir bien. Efectivamente, y que sobre todo que se inicia un camino, ¿no? En vez de llamarle proceso, vamos a llamarle camino, para no dar lugar a confusiones. Se inicia un camino, de hecho, se está diciendo, ¿no? Del diálogo a la negociación, de alguna forma se está empezando a remitir la sensación, o a expresar la sensación de que esto no se puede acabar, no se puede quedar en una reunión donde se manifiestan una vez más las diferencias, se parten peras y ya está, sino que, bueno, pues que iniciamos un camino que a ver dónde nos lleva. Entiendo toda la prudencia y creo que además es bueno y que tenemos que ser conscientes de que eso es así, pero también hago una reflexión, y es que ha habido tanto inmovilismo por ambas partes, que en estos momentos hay mucho margen de movimiento. O sea, es decir, se está empezando a hablar de todas esas leyes, muchas de ellas de un carácter eminentemente social, recurridas ante el Constitucional, algunas con más fundamento jurídico que otras, ¿no? Ese recurso. Se está empezando a hablar de cuestiones que hasta ahora parecían un milagro y que no es más que aplicar la legislación penitenciaria, como es el caso del acercamiento de los presos. Es decir, se están empezando a ver gestos que yo creo que pueden empezar a hacernos pensar que se puede generar un camino de esperanza. Fijaros si soy cauta, y si pongo todos los condicionantes. Pero creo que eso existe. Cristina, ¿sabes cuál es el problema? Dime. Que el independentismo le dijo a su gente que eso sería coser y cantar. Bueno, pero el independentismo... Y eso no ha sido así. Y entonces hay una parte de esa población, de esos 2 millones largos de votantes independentistas, que se lo creyó. Y que ahora se lo exige a ellos. Y ahora empieza a decir que les han traicionado, les están engañando sus propios dirigentes políticos. Sí, pero ¿eso qué porcentaje del independentismo es? No lo sé. Claro, es que yo creo que a día de hoy sí que ya hay una constatación de que de alguna forma se ha vivido en un Matrix, O sea, se ha vivido en una realidad paralela que en cierta medida se ha llegado a creer. Pero son los que se agrupan en torno a las organizaciones cívicas a las que los políticos derivaron su responsabilidad y les hicieron tanto caso que ahora son presos rehenes de esas mismas organizaciones. Como además hay otra persona, en este caso en Berlín, que también quiere seguir moviendo los hilos y que puso al señor Torra él personalmente y que le tiene controlado de manera directa y de manera indirecta, como decía antes, por persona interpuesta, le hace la señora Elsa Artadi. Entonces ahí el margen de maniobra del señor Torra es muy limitado por sí mismo. Lucía. Bueno, yo creo que quizá deberíamos extremar un poco la paciencia y la prudencia, que la situación en Cataluña ha iniciado un nuevo camino. Resulta obvio porque hace un mes el presidente Sánchez fue elegido con los votos de las personas a las que el 155, apoyado también por el Partido Socialista, intentaba derrotar políticamente. Por tanto, esto, en fin, me parece un cambio sustancial en el proceso, que diría Cristina. Es un cambio evidente. No sabemos cómo operará este cambio todavía, pero es evidente que se ha producido un cambio. También parece evidente que el señor Torra no fue elegido por el señor Puigdemont para este escenario político. Fue elegido en otro escenario político y para otras cosas. Por tanto, el señor Torra, como presidente de la Generalitat, tendrá que pensar exactamente cuál es el papel que quiere jugar, si es que quiere jugar alguno, en este nuevo escenario político. También, desde hace un mes, el señor Puigdemont pues está en un segundo plano. Es decir, ya no tiene el protagonismo que tenía. Y en último lugar, creo que la nueva estrategia del Palacio de la Moncloa
del nuevo gobierno. No pasa tanto porque el señor Torra de repente se convierta en un autonomista o asuma las posiciones del PDeCAT de negociación con el Estado o con el gobierno central, sino por convencer a una parte del independentismo de que el nuevo escenario político pues les puede ser más favorable. Por tanto, esto es un proceso que es largo, este proceso sí que es largo, ¿no? Sí. Que, claro, naturalmente choca con el asunto judicial, claro, con el asunto del proceso judicial. Sí, porque en lo que describía Cuni, que nos espera la vuelta del verano, que es verdad, está ahí la diada, luego está el aniversario del 1 de octubre y está el juicio. Y está el juicio en el horizonte también. Son las 9:52, 8:52 en Canarias. Desde las 6 de la mañana está Daniel de la Fuente con esta canción que nos ha metido a todos en la cabeza. Ese pedacito que me sabe a poco que debían pensar anoche muchos candidatos del Partido Popular cuando iban viendo el resultado de las primarias. Margallo, que dijo que iba a saludar uno a uno a todos los que le habían votado. Lucía Méndez, Cristina Monge, Josep Cuní y Javier González Ferrari. Buena semana. Buenas semanas, un placer. Chao.